Buenos días y bienvenidos al programa Aprende en Casa. Mi nombre es Seidy Salazar Flores, docente de español, pero ustedes pueden decirme Profe Sei. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio educativo que llega a nuestros hogares gracias al apoyo del Repretel y del Ministerio de Educación Pública. En estos segmentos tendremos oportunidad de fortalecer nuestras habilidades de comunicación y de comprensión lectora. Juntos vamos a descubrir nuevas rutas para acercarnos a los textos literarios y no literarios. También tendremos oportunidad de fortalecer nuestras habilidades en la comunicación escrita. Sí, jóvenes, volvemos al cole, pero desde casa. Todos los lunes a partir de las 11 de la mañana tendremos oportunidad de abordar temáticas de las guías autónomas de secundaria de español. Sí, pero es importante aclararles, nosotros somos un acompañamiento, un complemento, no sustituimos las guías autónomas. Es importante que cumplan con la presentación de sus trabajos a sus docentes, quienes con mucho cariño y entrega elaboran estas guías para ustedes. Así que es conectados con el cole, con sus profesores y con este canal. ¿Pero qué les parece si iniciamos nuestra clase? Sí, genial, esa es la actitud. Pero muy importante, antes de iniciar, debemos revisar que tengamos todos los implementos necesarios para nuestra lección. Así que, ¿les parece? Y revisamos nuestra mochila. Compañeros, mochila, por favor. Nos preparamos para la clase, así que revisemos. Tenemos, a continuación, la diapositiva con la mochila. Lápiz, sí, porque debemos tomar los apuntes de lo más importante. Cuaderno. El cuaderno de español indispensable. Esto es muy importante, una buena actitud. Sí, mucha motivación y una fuerte dosis de creatividad. ¿Estamos listos? Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar la clase. Acomódense ahí, sí, cerquita. No, junto a la ventana mejor no, porque nos podemos distraer. Aquí cerquita. Y veo que hay bastante campo, así que inviten a su papá, a su mamá, a su hermano, al tío, a la abuela, a todos, que en este espacio aprendemos todos. Es más, si tienen oportunidad, escríbanle un mensaje a su compañero de clase y le dicen, dice la profe Sei que le ponga, que ya va a empezar la clase de español. ¿Sí? ¿Estamos listos? Pues, compañeros, que suene el timbre, que la clase va a empezar. Suena el timbre, como que se nos olvidó el timbre, pero no importa. Vamos a continuar. ¿Sí? Hemos dicho y hemos escuchado en muchas ocasiones que la literatura nos transporta a distintos lugares, ¿cierto? ¿Por qué será? Porque a través de la literatura, cuando nos acercamos a uno de estos textos, podemos conocer otros lugares, otros espacios, otras épocas, conocer nuevas realidades. Así que, ¿les parece si con la magia de la literatura nos transportamos al siguiente lugar, con apoyo también de producción? Ay, vean qué bonito dónde estamos. ¿Saben dónde es? ¿No? Vengan y se acercan un poquito y observamos con atención. Uy, vean qué buenas luces. ¿Ya vieron el fondo? ¿Qué hay? Ah, telones, sí, telones. ¿Qué más pueden observar? Un escenario. Ay, unos cómodos asientos. Cierto, que le llaman butacas. ¿Ya saben dónde estamos? Por supuesto, en un teatro. Sí, yo sé. Van a decir, profe, ¿y para qué vinimos a un teatro? Pues porque hoy nuestro tema es el género drama. Sí, drama. Me imagino que han escuchado ese término. En frases como esta, no hagas el drama. O cuando vemos una buena película y nos dicen, qué buen drama vi, ¿cierto? E incluso, a mí me lo han dicho, no seas dramática. Pero hoy vamos a hablar sobre el drama como género literario. Y por eso estamos en este teatro maravilloso. Porque vamos a ver los textos que son creados para la puesta en escena. ¿Qué les parece si reforzamos este conocimiento con un video que hable sobre el género drama? ¿Sí?
Muy bien, compañeros, el video de drama, por favor. El drama. El drama comprende todos aquellos textos escritos en forma de diálogos o parlamentos cuya finalidad es la representación en un escenario frente a un público. Si nos remitimos a los orígenes, deberemos ubicarnos en la antigua Grecia, específicamente en las fiestas a Dionisos, divinidad de la fertilidad y el vino. Por tanto, podemos afirmar que surgen en los antiguos rituales religiosos, los cuales evolucionaron a formas más complejas con la incorporación del coro y la participación de los actores. Esto constituyó una forma de entretenimiento mucho más popular que se presentaba en los anfiteatros. Las representaciones tenían un importante componente educativo. Además, buscaban la liberación de sentimientos mediante el llanto con la tragedia o la risa con la comedia. Con el tiempo, se da la evolución del género dramático en manifestaciones mucho más complejas. Afloran así diversidad de subgéneros dramáticos, tales como la comedia, la tragedia, la farsa, el entremés y muchos otros más. También se da la incorporación y especialización de recursos teatrales tales como la música o sonidos, la iluminación y otros apoyos de producción audiovisual. Veamos ahora la estructura de la acción dramática. Esta consta de 3 elementos: el inicio, donde se plantean a los personajes, el ambiente y el conflicto. El nudo. Aquí aparece el desarrollo del conflicto hasta llevarlo al momento de mayor intensidad, que se llama clímax. Finalmente tenemos el cierre. Aquí generalmente se resuelve el conflicto planteado al inicio. Veamos ahora la estructura del texto dramático. Para la representación vamos a encontrar 2 elementos básicos. Por una parte, tendremos los parlamentos y por otra, las acotaciones. Los parlamentos contemplan los diálogos, corresponden a cada una de las intervenciones que hacen los personajes, es decir, las conversaciones que van a ser representadas en la puesta en escena. También estará el recurso del monólogo, cuando el personaje habla consigo mismo, es decir, su intervención plantea una reflexión propia que no va dirigida a otro personaje ni al público. Finalmente tenemos las acotaciones. Son las aclaraciones que aparecen en el texto y que sirven en la orientación de la puesta en escena, pues detalla aspectos como la escenografía, recursos de la acción dramática o bien la entrada y salida de los personajes en el escenario. Pues bien, hemos hecho un recorrido por las características y principales elementos del texto dramático. Muchas gracias por su atención. Interesante, ¿verdad? ¿Tomaron nota? ¡No! ¡Se les olvidó! Tranquilos, vamos a repasar los aspectos más básicos de este video con apoyo del forro que tienen en producción.
En el texto dramático retomaremos algunas características importantes. Primero, veamos las características de su estructura. Su fin es la representación en un escenario frente a un público. No hay narrador, porque su estructura es en forma de diálogos. Repetimos. Como su función es la representación ante un escenario, no existe un narrador como ocurre en la novela o en el cuento, que tenemos una voz que nos cuenta las historias. Aquí se van a representar, por eso su estructura es en diálogos. Y va a presentar también acotaciones, que como lo vimos en el video, son aclaraciones que hace el dramaturgo para la puesta en escena. Veamos en detalle estos elementos en la siguiente diapositiva. Los diálogos corresponden a las intervenciones que hace cada personaje. Y también está el recurso del monólogo. El monólogo es el discurso que mantiene el personaje consigo mismo. Muy bien, veamos el último elemento. Tenemos la estructura en actos, escenas y cuadros. Los actos corresponden a las unidades de acción mayores. Las escenas, cuando entra o sale un personaje. Y los cuadros en los cambios de escenografía. En la siguiente diapositiva veremos también los aspectos de contenido. El planteamiento, cuando empezamos a ver la obra y se nos presentan los personajes y el conflicto inicial. El nudo, cuando tenemos el desarrollo del conflicto. Y el desenlace, cuando generalmente se resuelve el conflicto. Listos, ya tenemos los elementos básicos para un drama. Ahora, también recordaremos que el género dramático surge de la necesidad del ser humano de expresarse, de comunicar sus experiencias, vivencias, transmitir sus valores. A través de los textos dramáticos en sus diversidades de subgéneros, hemos conocido realidades diferentes, nos acercamos a la realidad de una manera distinta. Ahora, ¿qué les parece si nos contagiamos de la magia del teatro? Sí, sé que en casa hay más de uno con un gran potencial de actor. Y ustedes dirán, ¿cómo, profe? Pues, hagamos una puesta en escena en casa. Sí, con la familia y disfrutamos todos de esa magia del teatro. Esto nos lleva al desafío de la semana, porque muy importante, todas las semanas en español tendremos un desafío. ¿Qué les parece si vemos cuál es el reto de esta semana? Nuestro desafío es el siguiente. Con base en un texto de mi interés, una serie, un artículo, una anécdota, elaboro una puesta en escena para representarla con mi familia. ¿Les suena interesante, chicos? ¿Sí? Genial. Vamos a hacer una puesta en escena. Pero yo sé, algunos dirán, profe, pero ¿cómo hacemos una puesta en escena? Bueno, es muy importante recordar que cuando se hace una representación, primero debemos acudir al texto dramático, al texto escrito. Así que vamos a tomar en consideración algunas recomendaciones para la puesta en escena. También podemos acudir a un referente, es decir, buscar algún texto, una obra de este mismo género que nos sirva de ejemplo. Por eso veremos hoy, como ejemplo, el texto dramático sugerido para séptimo año, titulado El cartero del rey, del escritor Tagore. Veamos un poco los elementos de la acción dramática en este caso, la historia. Trata de un niño llamado Amal que sufre una enfermedad incurable. Por ese motivo no puede salir de su casa. Su padre adoptivo, Madhav, cumple al pie de la letra todas las recomendaciones que el médico le da. El niño no puede salir. Como veremos en la siguiente diapositiva, Amal solamente va a tener acceso al exterior por una ventana, donde dialoga con cada transeúnte. Sí, estos personajes van a conversar con él como el lechero, el general, el jefe de la aldea, y todos van a estar impactados y transformados por la dulzura, por la inocencia y por la ilusión de este niño. Interesante historia, ¿verdad? No se la pierdan, la vamos a ver más adelante. Pero ahora veamos su estructura en la siguiente diapositiva. Hemos dicho que la acción dramática se estructura en diálogos. Como pueden observar, tenemos los personajes
viene el nombre del personaje y el guión, muy importante, que marca la intervención del personaje. Cada vez que un personaje habla, vamos a tomar en cuenta su nombre y el uso de los signos, como los guiones, como el punto al final de cada intervención, y no olvidar los signos de admiración y de interrogación. En la siguiente imagen podemos también observar la división en actos, por ejemplo aquí titulado. Cada vez que ingresa un personaje marcamos el número de escena y entre paréntesis, muy importante, las acotaciones, que son las aclaraciones que hace el dramaturgo para la puesta en escena. Estamos listos, tenemos todos los elementos para nuestra puesta en escena. Ya sabemos las características básicas, sabemos cómo estructurar el texto, pero podemos abordar un poco más ciertos elementos. Por ejemplo, tomar en cuenta a la hora de escribir nuestras 3 etapas básicas de escritura. ¿Cuáles son? El planteamiento, donde yo planifico lo que voy a tratar en mi obra dramática. En este caso es muy importante considerar cuáles van a ser mis personajes, dónde será mi escenario, ¿sí? Y cuál va a ser mi acción dramática, mi historia. También voy a acudir a la textualización, que es cuando ya elaboro mi diálogo. Y finalmente, la revisión, que es el momento en el que yo detallo cómo quedó mi escrito. Una recomendación puede ser leerlo en voz alta a mi familia para estar seguro que sea un texto claro, coherente. ¿Les parece? Sí. Bueno, reforcemos esto último con un video que nos va a detallar los pasos básicos para la elaboración de un guión. A continuación. Muy bien, jóvenes. Ha sido muy interesante nuestro recorrido por el género drama, cada una de sus características, su estructura básica y también cómo planear nuestra puesta en escena. Pero recuerden, nosotros podemos profundizar sobre este tema a través de las guías autónomas de nuestros docentes y sus orientaciones. Y también, ¿por qué no?, adentrarnos un poco en el tema del drama con la lectura de textos de autores como Shakespeare, como Lope de Vega o Pedro Calderón de la Barca. Animémonos a internarnos un poco más en la lectura de estos maravillosos textos. Bien, pero como en todo proceso educativo, siempre es importante detenernos y hacer una reflexión. Por eso hemos llegado a la sección de autoevaluación. Vamos a detenernos como en un semáforo. ¿Sí? Veamos el semáforo en la siguiente imagen. Detengámonos primero a pensar, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Sobre el drama. ¿Qué aspectos sobre el drama pude adquirir que no sabía? Qué interesante, profe, sobre esto. Esto es parte de los elementos que vamos a reconocer en nuestro proceso de aprendizaje. Segunda luz. ¿Cómo nos hemos sentido en este proceso? ¿Cómo se sintieron o se van a sentir una vez que hagan su puesta en escena? ¿Sí? Eso también es importante recordar. Y finalmente, todo proceso educativo puede mejorar. Eso es muy importante. Algo no me salió bien, no se preocupen, podemos mejorar cada vez, ir aprendiendo. No nos desanimemos, siempre podemos adquirir más conocimientos y mejorar todos nuestros procesos. ¿Sí? ¿Estamos listos? Perfecto, me alegro. Es importante que nos comenten cómo les fue con su experiencia,
con su desafío de la semana. Así que me cuentan. Pero ahora vamos a tomar otra importante área del español. Dijimos al inicio que íbamos a complementar también y fortalecer nuestras habilidades en la expresión escrita. Pues es muy importante cuando me quiero comunicar tomar en cuenta las normas básicas de escritura para que mi mensaje llegue bien. Así que aquí en español vamos a tener el momento ortográfico. A continuación. Momento ortográfico. Hoy presentamos la tilde por ley del hiato. Las palabras con hiato, formado por una vocal fuerte y una débil acentuada, siempre llevan tilde en la vocal débil. Recordemos las débiles I, U. Las vocales fuertes A, E, O. Ejemplo. En la palabra sandía encontraremos una vocal débil acentuada, la I, que se encuentra junto a una vocal fuerte, la A. La I es una débil que pronuncio con fuerza junto a la vocal fuerte A. En ese caso, la débil llevará tilde. Veamos otros ejemplos. En la palabra búho, la U se pronuncia con fuerza junto a la O. En la palabra tío, la I se pronuncia con fuerza junto a la O. En había igualmente la I se pronuncia con fuerza y está junto a la A. Recordemos, siempre llevan tilde la vocal débil acentuada cuando se encuentre junto a una vocal fuerte. Esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, jóvenes, ya vimos un pequeño detalle sobre las normas ortográficas. Espero que lo tomen muy en consideración cuando elaboremos nuestro texto escrito. Pero, ¿qué les parece si reforzamos un poco el tema del texto dramático, de su estructura? ¿Les parece? Para que nos quede bien claro. Recordemos entonces que cuando hablamos de un texto dramático, es el texto que elaboramos para la puesta en escena, que va a tener, recordemos, las siguientes características. En la siguiente presentación. Número 1, recordar que su fin es la puesta en escena, que no va a haber un narrador, nadie nos cuenta las acciones, los personajes las realizan. Y estas acciones se van a presentar también a través de los diálogos, ¿sí? Cada uno de los parlamentos, intervenciones que los personajes tienen. No olvidemos las acotaciones. Veamos en la siguiente presentación los diálogos, cada una de las intervenciones de los personajes. El monólogo, cuando el personaje habla solo, para sí, como una reflexión. Y finalmente, las acotaciones, que serán las aclaraciones que hace el dramaturgo para recordarnos detalles, por ejemplo, cuando debe entrar un personaje o cuando debe salir, qué elementos deben estar en la escenografía, si es un parque, si es una oficina, si es la sala de una casa, o cuando un personaje se tiene que dirigir específicamente a un personaje. Eso también lo tomaremos en cuenta en las acotaciones. ¿Estamos quedando claros con esto? Muy bien. Recordamos la acción dramática en la siguiente imagen. Recordar la estructura. Tomen en cuenta los actos que nos dan la acción dramática, las escenas, cuando entra o sale un personaje. Y no olvidar los cuadros, los cambios de escenografía. ¿Sí? También tomemos en consideración el contenido, planteamiento, donde se va a presentar el personaje y el conflicto inicial. El nudo, donde se va a desarrollar nuestra acción dramática y en ocasiones llegar a un punto de tensión máximo que se llama clímax. Y finalmente el desenlace, donde generalmente en una obra dramática se presenta la solución del conflicto. ¿Estamos listos con estos elementos? ¿Sí? Tomemos muy en cuenta también las normas de ortografía. Por ejemplo, los guiones, cada vez que intervenga un personaje. Los signos de admiración y de interrogación. Si hago una pregunta, no olvidemos. Apertura y cierre de los signos. Si tenemos una exclamación, igual.
Y también el punto al final de cada intervención. Esto es muy importante. Y la revisión. Ciertamente, cuando terminemos nuestro diálogo de escribirlo, podemos leerlo a nuestros familiares, como lo dijimos. ¿Para qué? Para tener claro si mi idea está siendo coherente, si es clara, si se comprende. Y una vez listo todos estos elementos, pensar también en los detalles de escenografía. Por ejemplo, el vestuario que voy a emplear, dónde va a ser la historia, qué recursos escenográficos voy a requerir, una mesa, una silla, un florero, un teléfono. Todos esos son parte de los elementos importantes en nuestra puesta en escena. ¿Estamos claros con eso? Espero que sí, y que cuando hagan su obra dramática o su puesta en escena, lo disfruten al máximo, porque parte del aprendizaje es disfrutarlo y compartirlo con nuestros seres queridos, y también conmigo, así que me comentan cómo les fue con ese reto de la semana. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, muy bien. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado este proceso y este aprendizaje del género drama. Recuerden que estaremos aquí todos los lunes para compartir con ustedes. No olviden que los profes los extrañamos, así como ustedes nos extrañan. Así que continuaremos compartiendo cada semana, todos los días. Hoy español, mañana en otras asignaturas, iremos abordando las temáticas de las guías autónomas. Recuerden seguir explorando el maravilloso campo de la literatura y de la expresión escrita y oral, como ahora que lo vimos con el teatro. Y no se pierdan, la próxima semana veremos el género drama con el escritor Tagore. Hasta la próxima.